buenas tardes. El día de hoy este reportaje se tratará de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, sin importar la nacionalidad, lugar de origen, sexo, etc. Estos derechos son universales y están garantizados y son internacionales. Pero habiendo dicho esto, ¿sabrán los universitarios qué son los derechos humanos? Los derechos humanos para mí son derechos que cada uno de nosotros como sociedad, como personas, tenemos que llevar a cabo día a día. Por ejemplo, tenemos el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda, entre otras muchas más. Yo creo que los derechos humanos son algo que todos como personas y seres vivos tenemos derecho a ejercer y que nos ayuda a vivir pacíficamente en la sociedad y conectar con otras personas en la sociedad. Los derechos humanos son algo que todas las personas deberíamos de tener y que debe ser respetado. Por ejemplo, los derechos básicos como lo es la libertad de expresión, la educación, son cosas que todos tenemos que tener, y que se debe hacer cumplir. Es muy interesante cómo cada persona se expresa diferente de los derechos humanos, pero en sí, todos acordamos que los derechos humanos son sumamente importantes y que son necesarios para tener una vida digna. Pero, ¿sabrán los alumnos universitarios por qué son importantes los derechos humanos y aparte, ¿conocerán algunos? Los derechos humanos son importantes porque pueden contribuir a tener una sociedad pacífica. El derecho a la educación es uno de ellos, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y todos ellos nos ayudan. Gracias. Los derechos humanos son importantes porque es la formación de nuestra sociedad, es la forma en que nosotros vamos a habitar en cuanto a nuestra calidad de vida. Sí, puede ser derecho a la educación y derecho a la salud. Yo pienso que son importantes porque garantizan o buscan garantizar los aspectos necesarios que se necesitan para tener una vida digna. Pues conozco el de la nacionalidad, el de la vivienda y el de la educación. Gracias. Podemos ver que los universitarios se expresan sobre los derechos humanos y sus conocimientos sobre estos, pero también existe la opinión de adultos, en este caso maestros, más familiarizados con el tema. Entonces, ¿por qué es importante enseñar los derechos humanos? Es muy importante enseñarlos desde una temprana edad para que cada individuo tenga la conciencia de cuál es su lugar en la sociedad, cuáles son sus derechos, cuál es su rol dentro de una institución, dentro de un trabajo, dentro de una escuela, y él pueda tener esas armas para defenderse y saber qué es cómo él debe de actuar dentro de una sociedad. Es importante que poder acercar a los jóvenes sobre los derechos humanos que tenemos. Muchas veces desconocemos que tenemos ciertas acceso a ciertos aspectos de la vida y no sabemos realmente qué podemos hacer. Entonces, el desconocimiento que tenemos sobre estos aspectos me parece importante tenerlos, conocerlos, y eso nos ayudará mucho a mejorar la convivencia entre nosotros, ayudará mucho a resolver muchas problemáticas que podemos llevar a enfrentar, ¿no? ¿Y qué pasaría si los derechos humanos no se enseñaran en las escuelas? Dejaríamos a esos individuos indefensos, sin armas para poder defenderse ante la vida, sin saber cuál es su lugar y cuál es lo que ellos pueden atender en una sociedad. Pasarían muchas injusticias, muchas veces podemos tal vez ser violentados en cuanto a que abusen de lo que podemos o no podemos hacer. En fin, los derechos humanos son elementos esenciales para la vida de cualquier persona, ya que nos brindan justicia, libertad, nos permiten vivir en un ambiente más sano, siendo más saludables y plenos. Muchas gracias.